Entonces ya estamos con la grabación y podemos empezar. Jocelyn, ¿no? Sí, doctora, yo inicio. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con lo que es la revisión del tema, ¿no? En este caso es lo que son las enfermedades de transmisión sexual y vaginitis. Siguiente, por favor. Bueno, como una definición para estas enfermedades de transmisión sexual, vamos a tener pues que son un tipo de enfermedades que normalmente se van a transmitir o contagiar durante las relaciones sexuales, ¿no? Esto va a incluir varios tipos de enfermedades diferentes, no solamente lo que son la sífilis y la gonorrea, ¿no? Sino es más extenso. Pueden afectarnos también repetidamente porque no generan protección y no hay vacunas contra ellas. Pueden ocasionar también serias y permanentes consecuencias como lo que es ceguera, esterilidad y tal vez también procesos muy graves. Y bueno, vamos a tener pues que las mujeres y los recién nacidos van a ser los más vulnerables, ¿no? Bueno, en cuanto a su prevalencia, el 85% de los casos van a aparecer entre los 15 y los 30 años. Muchas mujeres también quedan cada año estériles debido a estas enfermedades. También vamos a tener pues que muchas personas se contagian cada año y su número aumenta de forma continua, ¿no? Y bueno, estas enfermedades, ¿por qué motivos se extienden? Bueno, ya que las relaciones sexuales pues son cada vez más frecuentes, ¿no? Especialmente entre los jóvenes. También porque no hay información suficiente y en consecuencia pues se ignoran los síntomas. Y esto pues contribuye a que estas enfermedades sigan expandiéndose, ¿no? Y bueno, tal vez si se padece pues alguna de estas enfermedades, lo más frecuente es que las personas lo oculten y bueno, esto contribuye pues a su propagación, ¿no? Y también porque muchos de los síntomas no son tan fáciles de detectarlos y bueno, con el tiempo pues pueden extenderse a ya diversas partes del organismo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la población más vulnerable y con factores de riesgo, vamos a tener pues, se va a tener que prestar atención a aquellas conductas de riesgo, ¿no? Tal vez hombres que tengan relaciones sexuales con hombres o que tengan múltiples compañeros sexuales, ¿no? Y que practiquen el coito tal vez anal sin protección. También lo que es la prostitución, el turismo sexual, los drogodependientes. En cuanto al riesgo de exclusión social, las personas que son refugiadas y víctimas de violencia sexual, aquellos niños y jóvenes sin hogar también. Las embarazadas, ¿no? La importancia de las infecciones en este grupo va a ser necesario un cribado en el primer trimestre con un protocolo, ¿no? En lo que es el control del embarazo. Y en la primera analítica, pues ya se descartan algunas de estas infecciones, ¿no? Y lo que es la infección por el SIDA y VIH, que bueno, está la relación de las enfermedades de transmisión sexual con lo que es la infección del VIH va a ser estrecha, ¿no? Y también la presencia de VIH pues puede modificar la presentación de la clínica de estas enfermedades, con un impacto pues importante en lo que viene a ser su gravedad, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, pasando a lo que es la gonorrea. Etiológicamente, bueno, va a tener pues como causa la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Que es un diplococo gram negativo que se va a agrupar en parejas y no forma esporas. En cuanto a su epidemiología, ha disminuido ya considerablemente en la última década, aunque pues sigue siendo una de las enfermedades de transmisión sexual que se comunica con mayor frecuencia. Y bueno, su vía de transmisión más habitual va a ser la sexual, ¿no? Pero también se describen casos por transmisión durante el parto, por lo que es la conjuntivitis gonocócica. Y bueno, se tiene que sospechar también el abuso sexual siempre que tal vez se aísle la Neisseria gonorrea en vagina, recto o faringe de niños. En cuanto a su clínica, el gonococo va a tener afinidad por las mucosas, especialmente las que son tabicadas de epitelio columnar, por lo que pues puede afectar a la uretra, a la faringe, al recto, a las glándulas de Bartolino, al cuello del útero, al endometrio, al ovario y a veces al peritoneo, ¿no? También pueden infectarse los ojos del recién nacido durante el parto y por esto pues vamos a dividir la clínica en lo que es la infección genital, la infección anorrectal, la infección orofaringea y la infección diseminada. Dentro de la infección genital, bueno, aquí la uretritis va a ser la forma de infección más frecuente en el varón.
presentando pues de 2 a 8 días después del contagio, ¿no? Va a presentar lo que es una sensación de picor y escozor en el meato urinario, disuria y polaquiuria, seguido de una secreción uretral serosa al inicio que posteriormente ya se vuelve amarillo verdosa, ¿no? Y en cuanto a la mujer, se puede presentar un cuadro de uretritis o endocervicitis de síntomas inespecíficos con descarga vaginal, polaquiuria, disuria, aunque pues en la mayor parte de los casos en mujeres van a ser asintomáticas. Y es relativamente frecuente la enfermedad inflamatoria pélvica, compuesta por salpingitis, parametritis y peritonitis localizada, ¿no? En cuanto a la infección anorrectal, bueno, esta modalidad va en aumento, no va a afectar a zonas de intestino por encima del recto. Se aprecia esto en varones homosexuales y también en mujeres, ya sea por autoinfección o por la práctica de relaciones sexuales anales. Frecuentemente es una infección asintomática que puede presentarse en forma de prurito anal, tenesmo rectal y lo que es la secreción del exudado purulento, ¿no? Y en ocasiones pesadez y dolor irradiado a la pelvis y perine. En cuanto a la infección orofaringea, bueno, generalmente esta va a ser asintomática, puede cursar con un enrojecimiento faríngeo y tal vez unas discretas molestias que van a estar localizadas, ¿no? En cuanto a la infección diseminada, esto hasta un 30% de los pacientes y va a ser consecuencia de la diseminación gonocócica desde un foco primario que ha sido maltratado o asintomático. Y bueno, la septicemia gonocócica va a cursar con fiebre, malestar general, artralgias migratorias y lesiones cutáneas como petequias, pápulas o pústulas hemorrágicas. Y después ya surge una afección visceral, ¿no? Siendo las articulaciones, endocardio y meninges las que van a estar afectadas más frecuentemente. En cuanto al diagnóstico, bueno, se va a visualizar pues los dipolococos gram negativos intraleucocitarios en lo que es el frotis del exudado uretral. Esto después de la tinción de Gram y el cultivo de Taller-Martin. En una infección ya diseminada, los hemocultivos pueden ser positivos hasta en un 40% de los casos y bueno, los cultivos de líquido articular en un 20%, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, antes de comenzar un tratamiento antigonocócico se debe considerar varios aspectos, ¿no? Como lo que es la localización anatómica de la infección, la prevalencia en la zona de cepas de Neisseria gonorrhoeae resistentes y la posibilidad también de una coinfección con la clamidia trachomatis. En cuanto a la infección gonocócica no complicada, bueno, el tratamiento va a ser lo que es la ceftriaxona 100 miligramos, 125 miligramos intramuscular dosis únicas. Y bueno, otras pautas pueden ser lo que es la cefixima, el ciprofloxacino en 500 miligramos vía oral dosis única también, o la citromicina en 2 gramos vía oral también dosis única. Y bueno, siempre se va a realizar el tratamiento para clamidia, ¿no? Con lo que es la doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. Y para una infección gonocócica que ya está diseminada, siempre va a ser el tratamiento hospitalario, ¿no? Con lo que es la ceftriaxona, 1 gramo intramuscular o intravenoso cada 24 horas. Y bueno, como alternativa se puede tener la cefotaxima o la ceftizoxima 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Y bueno, todos estos regímenes se van a continuar 24 a 48 horas después de la mejoría del paciente. Siguiente, por favor. Pasando a lo que es otra enfermedad, la sífilis. Bueno, la etiología pues esta va a ser debida a la Spirocheta treponema pallidum, ¿no? La epidemiología, bueno, en los últimos años la incidencia de esta enfermedad ha disminuido mucho en casi todos los países industrializados. La transmisión va a ocurrir en su mayoría de las ocasiones por actividad sexual con una pareja que se encuentra en las etapas más tempranas de la enfermedad y en etapas tardías pues se relaciona con un riesgo mínimo de transmisión, ¿no? La sífilis primaria se va a presentar como una ulceración genital, mientras que la sífilis secundaria y terciaria van a ser ya formas diseminadas de la enfermedad, presentándose ya como manifestaciones sistémicas. En cuanto a la clínica, bueno, la lesión primaria o chancro va a empezar en el sitio de inoculación después de un periodo de incubación que oscila más o menos entre 9 y 90 días, con un promedio de unas 3 semanas. Va a aparecer una pequeña mácula roja que evoluciona con rapidez hacia una pápula indolora y ulcerada.
Esta úlcera típicamente va a estar sola, pequeña y muestra una base limpia y brillante. Sus bordes van a ser netos y se encuentran elevados e indurados. Después ya de una semana va a aparecer una adenopatía regional no hipersensible, que es el ganglio centinela. Bueno, este va a tener consistencia gomosa y a menudo va a ser bilateral. Sin tratamiento, lo que es el chancro se va a resolver en 3 a 8 semanas y bueno, alrededor del 50% de los casos de sífilis primaria no tratada progresará ya a una enfermedad secundaria, ¿no? Y el otro 50% ya entra a fase de latencia. En cuanto al diagnóstico para esta enfermedad, se va a basar en lo que es la sospecha clínica y en la detección del microorganismo causal dentro de la úlcera. Las pruebas serológicas pueden no hacerse reactivas hasta 2 semanas después del inicio del chancro. Y también, por el contrario, un estudio serológico positivo puede reflejar una infección sifilítica previa, ¿no? El treponema puede detectarse en el exudado seroso de la úlcera mediante el examen en campo oscuro coloración inmunofluorescente directa. Y ya en cuanto al tratamiento, bueno, para lo que es la sífilis primaria, secundaria o latente temprana, se va a tener una dosis única de penicilina benzatínica de 2,4 millones de unidades intramuscular. Y en algunos casos, pues se administra 6 viales más de penicilina benzatínica, 1,2 millones de unidades cada 5 días. Si existe alergias a la penicilina, puede usarse lo que es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, o la tetraciclina o la eritromicina, en 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. En embarazadas no se puede utilizar las tetraciclinas ni la eritromicina, por lo que se debe intentar otros fármacos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al herpes genital, su epidemiología, bueno, actualmente se considera la causa más frecuente de ulceración genital, ¿no? De origen infeccioso, ya que solo, epidemiología, ajá, solo alrededor de un 10% son quienes, pues, dan serotipos y conoce el hecho de que han estado expuestos y que pueden estar contagiados. Esto se debe a que la mayoría de los casos se presentan de una forma subclínica o que no se reconocen como herpes genital. Y bueno, casi siempre la transmisión se produce por el coito durante periodos de diseminación asintomática. En cuanto a su etiología, bueno, ya sabemos que el virus herpes simplex 2 va a ser la causa más frecuente del herpes genital, pero también el virus herpes simple 1 puede explicar también un 20% de estas infecciones, ¿no? En cuanto a su clínica, bueno, el periodo de incubación de este herpes genital va a estar entre 2 a 20 días, con un promedio de 7 a 10 días después de lo que es la exposición. Las lesiones van a surgir como múltiples vesículas pequeñas, dolorosas y agrupadas sobre una base eritematosa. Y bueno, estas vesículas se erosionan en el transcurso de varios días, formándose ya lo que son las ulceraciones, ¿no? Con frecuencia va a aparecer edema de los genitales externos y también lo que es la adenopatía inguinal, muy hipersensible, no fluctuante, y suelen aparecer síntomas constitucionales en el 50-80% de los pacientes. Sin ningún tratamiento, la gravedad de estas ulceraciones alcanza un máximo de los 10 o 12 días y cicatrizan en 3 a 4 semanas. Va a ser característico también que los episodios de recurrencia de este herpes genital sean menos graves y con una involución rápida. También que suelen ir precedidos de varios síntomas, ¿no? Como dolor, ardor, escozor o picor 1 o 4 días antes. Y bueno, entre los factores que favorecen la recurrencia van a destacar el estrés psicológico, la menstruación y el traumatismo por fricción local. En cuanto al diagnóstico, la clínica de estas vesículas agrupadas que dan lugar a erosiones agrupadas, en especial cuando se acompaña también de la adenopatía ipsilateral, va a ser muy específica, ¿no? Y puede confirmarse también mediante un frotis a partir de una vesícula no rota o bien mediante también un cultivo viral, reacción en cadena de la polimerasa para buscar ADN viral, ¿no? Eh, y bueno, los estudios serológicos pues no revisten gran interés en lo que es el diagnóstico precoz de esta infección. En cuanto al tratamiento, bueno, en cuanto a la primoinfección,
consiste en lo que es el aciclovir, 200 miligramos cada 5 horas por 14 días. Y bueno, también se puede usar el famciclovir o el valaciclovir. Y el tratamiento de las reinfecciones, también se usa lo que es el aciclovir, 200 miligramos cada 5 horas por 5 días, o lo que es 400 miligramos cada 3 horas por 5 días. También se puede usar el fanciclovir o el valaciclovir. Y en cuanto al tratamiento tópico del herpes genital, este va encaminado para poder evitar lo que es la irritación y la maceración, ¿no? Por lo que se recomienda lo que es la utilización de los antivirales tópicos, ni la aplicación de productos grasos, ¿no? Se tiene que realizar el tratamiento anticongestivo a modo de compresas o baños de sulfato de zinc muy diluido y realizar una cobertura antibiótica con cremas de ácido fusídico o gentamicina, ¿no? Siguiente, por favor. El linfogranuloma venéreo, bueno, la etiología de este es una infección rara y esporádica causada por la clamidia trachomatis y en sus serotipos L1, L2 y L3. Va a ser mucho más frecuente en los varones y en gran parte se transmite por portadores asintomáticos del sexo femenino. Su clínica, vamos a tener que tras un periodo de incubación que va a estar de 30 a 40 días, de 3 a 40 días, perdón, aparece lo que es una pápula o vesícula pequeña e indolora, que rápidamente esta va a evolucionar para formar una úlcera superficial. Y de forma característica, esta úlcera pasa desapercibida en la mayoría de los pacientes y cicatriza pues en algunos días, ¿no? Sin dejar secuelas. Pasadas ya las 2 a 6 semanas después de la lesión primaria, va a aparecer una inflamación muy dolorosa de los ganglios inguinales o femorales, o de ambos, que incluso pueden supurar y a veces hasta romperse, ¿no? También va a existir un signo muy singular del linfogranuloma venéreo que consiste en una indentación entre los grupos de los ganglios agrandados que sigue la trayectoria del ligamento inguinal, pero solo aparece esto en el 15 a 20% de los pacientes. Y bueno, las mujeres homosexuales pueden padecer también un síndrome genitoanorrectal con proctocolitis, que puede seguirse por abscesos perirectales, ulceraciones, fístulas y estrecheces rectales. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la clínica y en la serología con una prueba de fijación del complemento con resultados positivos a un título mayor de 1,64. Y bueno, aún es difícil también lo que es el cultivo, ¿no? Y la tipificación de esta clamidia a partir de los ganglios que ya están agrandados. Y en cuanto al tratamiento, bueno, se va a usar lo que es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, hasta una curación clínica. Y como alternativa se puede tener la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas, también hasta la curación clínica, ¿no? Se suele realizar aspiraciones de estos ganglios fluctuantes o la incisión y drenaje de los abscesos, o también ambos procedimientos para poder aliviar el dolor, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora ya pasando a lo que es la vaginitis, bueno, esta palabra pues va a hacer referencia a la inflamación de la vagina, ¿no? Aunque a veces se utiliza para describir la inflamación de los genitales femeninos en general, no siempre la causa de una vaginitis va a ser una infección, pero la más frecuente es que pues, se produzca por organismos microscópicos, ¿no? Que van a infectar la vagina. Dentro de esto vamos a tener la vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis candidiásica y la vaginitis por trichomonas. Dentro de la vaginosis bacteriana, en su etiología va a estar lo que es la Gardnerella vaginalis y también van a intervenir algunas bacterias anaerobias, ¿no? De la simbiosis de ambas que se produce este síndrome. En la clínica se va a producir una leucorrea blanco-grisácea, maloliente, que a veces es espumosa y el olor se va a hacer más notorio tras las relaciones sexuales. En cuanto a su diagnóstico, bueno, es mediante el examen directo del exudado, en donde se va a apreciar ausencia de polimorfonucleares y ausencia o disminución de los lactobacilos, y también lo que es la aparición de las células CLU, que son células del epitelio vaginal con gran cantidad de microorganismos adheridos. También se puede realizar lo que son los cultivos del exudado, también son buenos.
Y en cuanto al tratamiento, bueno, se va a dar el metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, vía oral por 7 días. Y un alternativo, pues, podría ser el metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única, o las cremas de clindamicina, ¿no? Al 2% intravaginal durante 7 noches. En cuanto a los factores de riesgo para las dos que quedan, lo que es la vaginitis candidiásica, se van a considerar como factores de riesgo para el desarrollo de el uso de ropa sintética y ajustada, ¿no? Así como de irritantes locales. Y los factores de riesgo inherentes al huésped van a ser la diabetes no controlada, la inmunodeficiencia y el hiperestregonismo, que va a incluir también un tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no? O anticonceptivo. Y la alteración de la flora normal vaginal secundario al uso de antibióticos de amplio espectro. Y para la vaginitis por tricomona, bueno, se va a considerar a una mujer tal vez con alto riesgo para ser portadora de esta enfermedad, transmisión sexual, si presenta pues las siguientes características, tal vez que sea una mujer con edad menor de 25 años, con cambio de parejas, ¿no? O con más de una pareja sexual en el último año, y las relaciones sexuales sin uso de protección. Ahora, la vulvovaginitis candidiásica, bueno, es un extremo frecuente, difundida y también va a afectar a todos los estratos sociales. La clínica va a comprender lo que es el prurito, ardor, irritación, dolor, disuria y cambios también en la secreción que se acompaña con signos físicos típicos como lo que es el eritema, edema, la escoriación y formación de pústulas y fisuras labiales. En cuanto a la mucosa vaginal, va a mostrar un aspecto eritematoso con lesiones lo que es la exocervicitis o endocervicitis, que estas van a ser raras, ¿no? Y el diagnóstico va a depender de la correlación entre la historia clínica, la exploración física y también un frotis o cultivo positivos. En cuanto al tratamiento, comprende la aplicación de los derivados azólicos como el miconazol o el clotrimazol, esto en tabletas vaginales de 200 miligramos durante 3 noches seguidas, o también puede ser en crema durante 7 noches. Con el tratamiento tópico se va a conseguir que la curación sea del 90%, ¿no? Además, también, bueno, hay un tratamiento oral que vendría a ser fluconazol 150 miligramos vía oral, dosis única, o 50 a 100 miligramos vía oral de 3 a 7 días, ¿no? Y como alternativa se va a tener el itraconazol de 100 a 12 miligramos por día vía oral por 7 a 14 días. Ya por último vamos a tener lo que es la vaginitis por tricomona, aquí pues se va a ver en la clínica una leucorrea abundante, espumosa, amarillo verdosa y en casos agudos ya intensos se puede apreciar un punteado hemorrágico en el cérvix, ¿no? Y también en las paredes vaginales. Además también se acompaña de lo que es picor y edema vulvar. Va a existir formas subagudas o crónicas asintomáticas o tal vez con escasa sintomatología que pueden transportar pues el microorganismo durante largos periodos de tiempo, ¿no? Y su diagnóstico se va a basar en lo que es el examen directo del exudado. Y en cuanto al tratamiento, pues consiste en metronidazol 2 gramos vía oral dosis única o 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos un cuadro, ¿no? De las características clínicas y de laboratorio de lo que son las vaginitis infecciosas. Bueno, no, la transmisión sexual en la vaginitis bacteriana, en la única que se va a dar por transmisión sexual va a ser en la tricomoniasis. Los factores predisponentes, pues va a ser en la vaginosis bacteriana, frecuentemente ausentes, si también es más común si hay actividad sexual y si hay una nueva pareja sexual, ¿no? El uso del DIU también es un factor predisponente. En la candidiasis, frecuentemente ausentes, más común si hay actividad sexual, tal vez el uso reciente de antibióticos o corticoides, y en el embarazo, ¿no? Como mencioné, los factores de riesgo en diabetes mal controlada. Y en la tricomoniasis, pues ya las múltiples parejas, ¿no?
En cuanto a los síntomas, en la vaginosis bacteriana, una presencia de flujo olor a pescado del 50% va a ser asintomático. En la candidiasis, pues presencia de flujo, prurito, disuria, dispareunia también. En la tricomoniasis, también presencia de flujo, prurito. En cuanto a los signos, bueno, en la vaginosis bacteriana hay un flujo blanco, ¿no? O grisáceo, como vimos en la anterior imagen. En la candidiasis un flujo blanco que va a estar, va a ser grumoso también. En la tricomoniasis, flujo blanco o amarillo, que va a estar también espumoso. Y bueno, para el brote fresco, en la vaginosis bacteriana, pues se va a encontrar polimorfos nucleares o las células clave. En la candidiasis, las levaduras o pseudohifas. Y en la tricomoniasis, el protozoario, ¿no? Flagelado. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte, doctora. Voy a continuar con el caso clínico. Bien. Entonces continuemos con la revisión de caso. Sí, doctora, buenos días. Voy a proyectar un Está bien. ratito. No sé qué pasaba. Ya, se puede ver, ¿verdad? Sí, Ya, doctora. Bueno, yo voy a continuar entonces con lo que es el caso clínico. Eh, un ra- bueno, principalmente en el caso clínico aquí nos presenta en lo que es la enfermedad actual a una paciente femenina de 13 años con un embarazo de 23 semanas y sin inicio de control prenatal y bueno, va a tener un cuadro de 3 meses de evolución que este ha sido caracterizado por la aparición de lesiones maculares violáceas y pruriginosas que tuvieron una aparición súbita, ¿no? Que inicialmente estaban limitadas a lo que van a ser los miembros superiores e inferiores y luego tuvo una diseminación generalizada que abarcó lo que va a ser la región palmar de ambas manos, el tórax anterior, el abdomen y también lo que es la región perineal. Además de ello, la paciente presentó lo que van a ser lesiones elevadas, firmes y dolorosas en labios mayores, en el perineo y también en la zona anal. Y bueno, niega lo que van a ser lesiones ulceradas previas. Con respecto a los antecedentes, en los antecedentes personales patológicos, la paciente negó sufrir de alguna enfermedad, negó también algún tipo de alergias. En los hábitos personales, negó lo que es el alcoholismo, el tabaquismo y el uso de drogas. Con respecto a antecedentes personales no patológicos, aquí pues se tiene que la paciente es de bajos recursos económicos, un bajo nivel académico y no presenta antecedentes heredofamiliares, el uso de medicamentos, transfusiones o antecedentes quirúrgicos relevantes, ¿no? En los antecedentes ginecobstétricos, bueno, pues tenemos una primigesta con bueno, su menarca fue a los 11 años y el inicio de su vida sexual fue a los 13 años. El número de compañeros sexuales manifiesta que es uno, negó el uso de anticonceptivos y también pues negó lo que van a ser infecciones de transmisión sexual previa. La fecha de su última regla es al 25 de julio del 2012 y su fecha probable de parto el 30 de mayo del 2013. Con respecto al Papa Nicolau que se hizo en enero del 2013, este reportó negativo por células malignas y bueno, con respecto a los controles prenatales se manifiestan dos. Con lo que es el examen físico, bueno, con respecto a lo que es la presión arterial, estuvo en 110/70, la frecuencia cardíaca materna de 84 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, la temperatura de 36 grados y bueno, con respecto a lo general, la paciente está alerta, consciente, orientada, afebril y en un buen estado general. Bueno, en datos generales como cabeza, normocéfala, sin deformidades, sin lesiones en cuero cabelludo, en los ojos, pues pupilas isométricas reactivas a la luz directa, escleras anictéricas, conjuntiva palpebral y vulvar sin lesiones y una agudeza visual 20/20.
en lo que respecta a la boca, pues una mucosa oral subhidratada, sin lesiones, una lengua saburral. Cardiopulmonar, pues ruidos cardíacos rítmicos, sin soplo ni galope, buena entrada y salida de aire, ruidos respiratorios normales y sin ruidos agregados. Con respecto al abdomen, pues bueno, como se trata de una paciente, una gestante, pues el abdomen es grávido, con una altura uterina de 22 centímetros, un tono normal, en una situación transversa y dorso anterior. El abdomen es blando y depresible, los ruidos hidroaéreos son presentes de buena intensidad y este no es doloroso a la palpación. Con respecto a lo que va a ser el examen genitourinario, aquí pues se van a presentar genitales externos eutróficos y van a presentarse lesiones tipo condilomata lata en los labios mayores, y esta se va a ir extendiendo hacia lo que va a ser la zona del periné y el área perineal, así como se puede ver en la imagen. Y estas no son fluctuantes y son sin secreciones, ¿no? Aquí se ven las lesiones que se manifiestan en la paciente. Pasando a lo que va a ser, bueno, el examen físico de lo que es la piel, aquí también se van a presentar lesiones maculares, tanto en miembro superior y en miembros inferior, se van a presentar en ambas axilas, en todo, aquí como se puede ver. También se presentan en el abdomen estas lesiones maculares, y estas lesiones se van a ir extendiendo a nivel de todo el abdomen hacia los miembros inferiores y también hacia ambas caras internas de los muslos, así como se ven. Y estos van a tener bordes descamativos, ¿no? Y bueno, aquí también se presenta en la zona perineal, como se presentó en la imagen anterior. Con respecto a la región palmar, en ambas manos se presentaron lo que van a ser lesiones papulares hiperqueratósicas con collarete descamativo, ¿no? Que estas son conocidas como clavos sifilíticos. Y con respecto a las lesiones que se manifiestan, bueno, las lesiones que se presentan en estas imágenes también son conocidas como la rociola sifilítica, ¿no? Que son lesiones típicas de lo que va a ser una sífilis secundaria. Con respecto a los estudios que se le realiza a la paciente, se le realizó lo que es una biometría hemática completa, en la cual, pues, bueno, lo resaltante es una anemia leve, fisiológica de lo que es el propio del embarazo, y también es una eosinofilia, ¿no? Aquí tenemos los valores que nos dan. La hemoglobina tanto al 21 de enero y al 30 de enero está en 10.6 a 10.7. El hematocrito, bueno, 32.3. El volumen corpuscular medio de 83.8 fenolitros. El glóbulos blancos de 5.930. Y bueno, los neutrófilos en 62.2. Los linfocitos en 24.3. Los monocitos en 7.7, los eosinófilos en 4.6, esto al último examen, ¿no? Y las plaquetas en 213.000. Luego, con lo que respecta a los exámenes inmunológicos, a la inmunoserología, se va a realizar la prueba no treponémica, y también lo que es el valor o la titulación de lo que van a ser las enfermedades venéreas, la cual esta fue positiva con un reactor, ¿no?, de 1 a 32. Y también se realizaron, luego de ello, de esta prueba, se van a realizar la prueba treponémica, que es específica, ¿no?, de la microhemaglutinación, esta ya que también sale positivo en la paciente. Y bueno, ¿no?, los anticuerpos para el Treponema pallidum, que es positivo, toxoplasma por IgG, que es el resultado es menor a 0.130, en la IgM, que es 0.23, y bueno, VIH, que nos da un resultado de 0.26. Con respecto a la ecografía obstétrica que se le realiza a la paciente el 24 de enero. En esta no se evidencia anormalidades en ninguna de las mediciones antropométricas fetales. Solamente se va a sospechar de lo que es una probable restricción del crecimiento intrauterino, porque el producto se encontraba por debajo del percentil 10, ¿no? Por eso es que se cataloga como una restricción del crecimiento intrauterino. Con respecto al tratamiento y a la evolución que tiene la paciente, se realiza lo que va a ser el diagnóstico de una sífilis secundaria.
Entonces, bueno, como mencionaba mi compañera, el tratamiento principalmente va a constar de lo que es la penicilina benzatínica de 2.4 millones unidades internacionales, esto vía intramuscular en dosis única, ¿no? Pero luego se tiene que realizar el control de lo que es las enfermedades venéreas, el VDRL, en la cual no se había manifestado en la paciente una disminución de los títulos que se presentaron en la tabla. Entonces, se decide tratar nuevamente con penicilina benzatínica de 2.4 millones vía intramuscular, pero se va a tratar esta vez semanalmente, ya no a dosis única, y se va a completar una dosis de 7.2 millones, ¿no? Luego se vuelve a realizar el control y ya se reporta una disminución de lo que estaba en 1.32 a 1.16. Se va a ir logrando poco a poco la respuesta, ¿no? que se desea en la paciente. Ya finalmente van a remitir los síntomas que la paciente manifiesta y se va a lograr llevar a término lo que es el embarazo y no tiene complicaciones, ¿no? Por ello se decide inducir a labor de parto con lo que va a ser la dinoprostona a 2 miligramos en fondo de saco vaginal, pero la paciente presentó datos de bienestar fetal incierto en el monitoreo que se realiza, ¿no? Y esto, bueno, por este motivo se lleva lo que es una cesárea. Se obtuvo lo que es un producto masculino con un peso de 2.400 gramos, un Apgar 9 de 9 y sin deformidades visibles, ¿no? Tanto el porperio inmediato como inmediato, la paciente cursó con buena evolución y un posterior egreso a las 72 horas. Y con un seguimiento en lo que va a ser una consulta externa, ¿no? En 8 días. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, que me olvidé ponerlo, al tratarse de una sífilis secundaria y a las manifestaciones que va a presentar la paciente, las lesiones a nivel de la piel, estas pues deben realizarse con ciertas patologías dermatológicas, ¿no? Como por ejemplo lo que van a ser los exantemas víricos o los medicamentosos y la psoriasis, pero en este caso la paciente no presentaba antecedentes familiares que nos puedan inducir quizás a pensar en una posible enfermedad que sea dermatológica. Y bueno, también puedes considerar la actividad sexual de la paciente que inició a muy temprana edad y quizás no como manifiesta que no había el método anticonceptivo, puede inducir más a lo que es una enfermedad de transmisión sexual y bueno, que también hay un mayor riesgo en las pacientes embarazadas, ¿no? Como se presentó lo que presentó mi compañera en los pacientes de riesgo. Y bueno, ya finalmente como conclusiones tenemos, ¿no?, que la infección por sífilis durante el embarazo va a representar un problema de salud pública, esto a nivel mundial. Bueno, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología van a recomendar que la embarazada, perdón, debe ser tamizada para sífilis con pruebas serológicas en lo que es la primera visita prenatal y también debe ser pues tamizada a las 32 o 36 semanas si es que la paciente va a presentar factores de riesgo. Y bueno, el CDC propone lo que van a ser pues recomendaciones similares y va a agregar el tamizaje al momento del parto en pacientes que tengan un alto riesgo de infección. Y bueno, eso sería todo, doctora. Bien, entonces hemos visto que aquí hay una serie de situaciones que se van a presentar, ¿no? Y que, por lo que estamos viendo y teniendo como conocimiento de las enfermedades que se pueden presentar por esta vía, eh, eh, la importancia, ¿no? Del conocimiento de, de- de las cosas que pueden ocurrir si uno no tiene conocimiento de lo que puede suceder con las relaciones sexuales tempranas. Entonces ahí tenemos bastante para conversar, ¿no? De acuerdo a todo lo presentado, sus mismas inquietudes, incluso ustedes mismas, las ponentes, ¿no? Eh, porque son cuestiones que se pueden presentar en la vida y sobre todo en gente que es
que es pues muy joven, ¿no? Dentro de lo que es los factores de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual. Yo digamos, dentro de lo que hay el espectro de de estas enfermedades, la vaginitis vendría a ser, digamos, la menos complicada, ¿no? Dada la importancia que tiene sobre el organismo de la mujer y del varón, porque ya estamos viendo que estas son enfermedades de transmisión sexual. Si no hubiera no hubiera relaciones sexuales, no habría, ¿no? Digamos, eh, la ocasión de que se pueda presentar algún tipo de estas entidades. Pero hay que hacer una disquisición, no es que no tengamos relaciones sexuales, sino es que no debe haber una promiscuidad en las relaciones sexuales. El- Casi, digamos, la mayoría de estas patologías se va a presentar cuando hay promiscuidad, cuando hay comportamientos anómalos, cuando hay uso de drogas, cuando la mujer está o la pareja está, hay enfermedades propias, ¿no? Enfermedades crónicas, tipo diabetes, ¿no? Cuando hay un mal control, etcétera, pero que siempre va a haber una razón de la presencia de estas entidades. Pero como punto de unión están las relaciones sexuales. Casi todos coinciden en eso. Hay algunas que no son propias de, digamos, de lo que es la relación, pero tiene que ver. Tiene que ver porque las infecciones, tanto bacterianas como parasitarias, están dentro de ese contexto. Bien. A ver, preguntas, porque esto tiene que ser dinámico. Yo, mediante esto, tengo un conocimiento de ustedes, del interés y su participación es muy importante. A Doctora, ver, una pregunta. Luis Paul, Sí, dime. doctora. En caso de sospecha o riesgo de contagio, en caso de VIH, hay métodos o uso de medicamentos que pueden ayudar a prevenir, ¿no? ¿Cómo se llama? Como el caso del tenofovir, tricitabina. ¿Cómo? Hay informes No te como entendí. Luis, que ayudan a no, reducir el 90% de contagio de VIH, ¿no? ¿Y eso es cierto o es difícil prevenir el contagio de VIH con exposición? no te he entendido bien. ¿Qué cosa has dicho? Ah, ya. Hay medicamentos como el tenofovir, Medicamento, la ya. entricitabina, que ayudan a prevenir, ¿no?, el contagio de VIH con exposición. Entendiendo con exposición conductas, conductas de riesgo, Claro. o, o te estás refiriendo a pinchazos inadvertidos con algún paciente, que puede ser accidente, digamos, de trabajo. ¿A eso te estás refiriendo o a qué, explícitamente a qué situación estaríamos o de qué situación estaríamos hablando? Mm, Bueno, exactamente no sé a qué, pero según el artículo que leí, decía, ¿no?, que hay personas que están en riesgo de contagio
y que la Organización Mundial de Salud ha recomendado el uso de estos medicamentos para prevenir el contagio de VIH. Bueno, yo, digamos, el artículo probablemente trate de personas en un área específica del mundo, ¿no? En el cual podrían estar eh, en peligro de contagio en zonas endémicas, de repente, África, en esas zonas, o en algún momento. Ahora hay, digamos, hay una serie de drogas que se utilizan en lo que es la prevención, ¿no? La prevención, eh, digamos, accidental, ¿no? Porque sabemos que la prevención mayor sería el las relaciones con protección, ¿no? O sea, utilizar el preservativo y en el caso de las relaciones sexuales y en el caso del contagio del VIH estamos hablando por drogas, ¿no? El no utilizar jeringas digamos, o no compartir las agujas, ¿no? Para la aplicación de la droga. Pero sí hay preventivos, como en los casos, por ejemplo, ¿no? Los pinchazos accidentales en el que les dan el tratamiento eh, eh, para lo que es como un paciente, pero en tiempo reducido, no continuo como lo que tendrían pues los pacientes que son portadores, ¿no? Entonces, que hay, porque se debe pues evitar, eh, digamos, se debe evitar que la persona que haya estado expuesta en forma accidental pueda contraer la enfermedad, ¿no? ¿De qué droga hablaba tu artículo? Del tenofovir y el otro es la entricitabina. Claro, esos son hay grupos de retrovirales que se utilizan para el manejo y para el tratamiento en sí, ¿no? Se tiene que dar un tratamiento corto. Eso es básicamente. Y la idea es que la probabilidad de que se pueda enfermar o, o que pueda tener la enfermedad sea menor, ¿no? Pero, digamos, ¿qué voy a hacer yo ahí? Lo primero, lo primero, lo primero que se les dice tanto al personal de salud como a personas que cuando acuden porque temen poder contraer el virus mediante algún tipo de contacto sexual eh, que no ha sido con una persona conocida o sospecha de riesgo de que puede contagiarlo, a esto se le llaman contactos de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, se le tiene que decir y darle pues los medicamentos. Y también tiene un tiempo, ¿no? O sea, eh, eh, ah, cuando es personal de salud, pues en el mismo momento de que ocurre el hecho, ¿no? Se le atiende, se le indica y pues tiene hasta 72 horas, ¿no? 72 horas como eh, para prevenir que podría tener el contagio de este problema. Bueno, todo esto lo manejan las áreas de infectología, ¿no? Infectología,
con el objeto de tener un control y una cuantificación de los posibles pacientes contacto, ¿no? Para informar, digamos, a la epidemiología posteriormente para que quede dentro de lo que es eh, los datos del paciente y saber si a la larga posteriormente puede o no, es como hacen los estudios, ¿no? Pero de hecho sí hay el manejo con estas drogas. Y si a la larga hacen efecto como tratamiento, disminuyéndole los marcadores a los pacientes que son portadores, eh, con mayor razón, un tratamiento oportuno, ¿no? Que sobre esta persona en riesgo va a dar resultados. Pero lo importante es que acuda o que sepa determinar en qué situación está con respecto a la persona que piensa le estaría contagiada o estaría pues en situación de contagiar un VIH. Eso es Paul. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, tengo una pregunta. A ver, Héctor Felipe. Bueno, respecto al, bueno, estaba leyendo acerca de, bueno, la reacción, ¿no? Que se produce después del tratamiento para sífilis, que es la reacción de Harris-Hersheimer, ¿no? Y esto en mujeres embarazadas puede precipitar las contracciones uterinas. Esto puede producir un parto prematuro y, bueno, supongo que se trata, ¿no? Con tocolíticos, etcétera. Pero quería saber si es que, ¿qué tan común es esto en mujeres embarazadas? ¿Se es frecuente después del tratamiento? Mm, Mira, yo en toda mi práctica nunca he visto eh, alguna reacción anafiláctica o alguna reacción que podrían hacernos pensar que estamos frente a una reacción a la sífilis. El, el, la sífilis es una de las enfermedades de transmisión sexual que ya estaba, digamos, disminuyendo, ¿no? Pero los comportamientos sexuales nuevamente han vuelto a ser poco, poco responsables eh, pero como término general, a toda mujer gestante que llega a cualquier institución y que esté embarazada, se le hacen todas las pruebas, ¿no? Para poder detectar qué posible compromiso pueda tener en relación a enfermedades de transmisión sexual. Se le hace serología, BDRL, ¿no? Con el objeto, pues, de poder tener una idea de cómo está su organismo en relación a este posible contagio. Y si en caso pudiera tener alguna necesidad de utilizar el tratamiento para la sífilis, para, digamos, cualquier otra droga que le pueda dar algún tipo de reacción, aquí lo que se estila, lo que se hace es pues el monitoreo continuo si es una gestante y más todavía, digamos, si no está en el tiempo de trabajo de parto. Y el manejo es el manejo universal, ¿no? El manejo es en función de disminuir la dinámica uterina y tranquilizar a la paciente y darle todo el soporte, ¿no? Que requiera. Y si solamente la reacción está en función de el, ¿cómo les explico? Si solamente está en función de sintomatología general, ¿no? Se le tiene que dar el soporte para esa sintomatología general.
Si es respiratoria, pues los casos respiratorios, si es contracciones uterinas, manejar la sedación del útero con todas las posibilidades de que no pueda afectar al producto que todavía no esté en condiciones de nacer. Eso es esto es lo que se hace y el manejo siempre es así. Pero no he visto nunca una reacción anafiláctica, ¿no? Una reacción para, digamos, ahora, eh, em, esta reacción, digamos, alérgica, ¿no? A la penicilina es de mucho, digamos, es conocida, porque tanto en gestantes como en no gestantes, niños en general, digamos, una aparición que puede eh, eh, producir, digamos, diferentes manifestaciones, ¿no? Y pues no es, digamos, sencillo. Eh, puede incluso eh, sensibilizar a la persona, ¿no? Puede recibir una dosis luego o que requiera utilizar otra, allí es donde va a reaccionar de, digamos, la manera en que podría comprometer su estado de salud y no solamente ser una reacción digamos, de erupciones o de escozor en todo el cuerpo, sino poder dar una verdadera anafilaxia, ¿no? Y, digamos, eh, inclusive paro cardiorrespiratorio, o sea, la reacción sea cual sea, ¿no? Eh, tiene que ser siempre bien monitoreada, digamos, con todas las condiciones como para que pueda la paciente no correr riesgos. Ahora, puede pasar también inadvertida, ¿no? O sea, para la paciente, digamos, no saber que tenga esta reacción, porque si es que ha recibido en alguna oportunidad y no ha habido reacción alérgica, digamos que la paciente allí con esa aplicación puede verse, digamos, sensibilizado y una nueva aplicación, ¿no? Digamos, pueda condicionar una serie de reacciones eh, que comprometan pues la salud y la vida de la paciente. Héctor Felipe, ¿qué es Gracias, lo que doctora. tú has leído de eso? Sí, doctora, que es una reacción que ocurre, o sea, después de que a los pacientes se les da, puede ocurrir tanto en cualquier paciente, ¿no? Después de que se le Claro, da el tratamiento de sífilis, como comienzan a estos microorganismos, ¿no? Comienzan a liberar, al morir comienzan a liberar sus sustancias, ¿no? sus Proinflamatorias toxinas. y comienza a haber una reacción de fiebre, cefalea, mialgias, ¿no? Pero en mujeres embarazadas a veces puede precipitar contracciones uterinas, había leído. Bueno, sí, en realidad es toda la economía de nuestro organismo y la gestante, lo que se produce, la gestante es una mujer que está inmunocomprometida, ¿no? Porque para que se produzca el embarazo tiene que haber una baja defensa para que se produzca la placentación y todo esto. Entonces, el compromiso, pues muchas veces, como le decía, puede pasar inadvertido, ¿no? Digamos, si no se ha visto nunca un evento de este tipo. Pero sí pueden haber una serie de reacciones eh, en el organismo que básicamente, dado por la degradación de los
de los microorganismos. En ese sentido, pues es un estudio, digamos, bastante, como les explico, es un estudio bastante minucioso de las reacciones, ¿no? Y probablemente tengan la posibilidad de dosar o saber cómo podría ser el comportamiento de esta degradación o las toxinas que pueda soltar las bacterias, los virus, ¿no? O los microorganismos que puedan estar en el organismo. Bien, buen aporte para conocer una posible reacción. En ese sentido, ¿no? Las reacciones normales que siempre conocemos, pero buscar el por qué o quién, ¿no? No solamente qué es lo que lo condiciona, sino a consecuencia de qué. No solamente puede ser el fármaco, ¿no? En este caso, las manifestaciones mayores siempre han sido y son las del fármaco, pero en este caso han estudiado que es en función del microorganismo. Bien, correcto. Sigamos. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Sí. Doctora, tengo una pregunta. Lucero. Sí, ¿hasta las cuántas semanas de embarazo puede, o sea, se puede realizar el tratamiento para que la sífilis no se transmita vía congénita al feto o siempre se va a transmitir? Los estudios van a indicar muchas veces eh, qué es lo que se hace, ¿no? Qué es lo que se hace o las normas, digamos, que nos dicen qué vamos a emplear qué vamos a pedir en la primera cita, en la segunda cita. Va a eh, tenerse en cuenta siempre el tiempo de exposición de la mujer, ¿no? En cuanto a lo que es la enfermedad, a tener la enfermedad. Porque en un ambiente de promiscuidad o de gente que no tiene el conocimiento de que podrían tener algún tipo de afectación por prácticas sexuales o relaciones sexuales de forma indiscriminada, ¿no? El riesgo, la posibilidad de saber qué es el riesgo, no la tienen. Entonces, allí, una mujer que tenga conductas de riesgo, como promiscuidad y todo, bajas condiciones o escasas condiciones higiénicas, no va a saber que puede estar con algún tipo de problema. Y así como no puede saber, puede quedar embarazada. Entonces, y su poco conocimiento de qué cosa debe tener de cuidados puede llevar a tiempo digamos, a tener todas las etapas de la infección, y por allí puede contagiar a su embarazo, tener una transmisión de una sífilis congénita con algún tipo de alteración. Pero, ¿hasta qué semana de embarazo se puede, contagiar? Sabemos que los 3 primeros meses son las etapas más riesgosas del embarazo, en lo cual, primero, para que el embarazo se dé, segundo, para, digamos, evitar enfermedades o, problemas condicionadas por alguna droga o medicamento que puede alterar en la morfología lo que es el desarrollo del feto, ¿no? Entonces, las 3 los 3 primeros meses son meses. Lo posterior que puede ocurrir a consecuencia de esto va a ser una restricción de crecimiento, ¿no? Fetos pequeños para la edad gestacional y que a la larga van a hacernos ver
todas las implicancias, ¿no? Que puede afectar al recién nacido. Y también va a depender mucho de la vía del nacimiento. Muchas veces llegan mujeres ya en expulsivo, ¿no? En expulsivo y que no debieron pasar por ese canal porque está contaminado, infectado, como el caso de la niña, ¿no? Que tiene esas lesiones. Cuando tienen digamos, un inicio tan precoz en las relaciones sexuales, muchas veces eh, esa pregunta de cuántos compañeros sexuales ha habido, a veces no es muy clara, ¿no? Y es posible encontrar en ese cuerpecito una serie de condicionantes allí. ¿Les ha llamado la atención las lesiones a nivel genital? Lucero, ¿hasta qué semana de embarazo es posible que cualquier infección pueda condicionar la exposición a cualquiera? Es un riesgo, ¿no? Y no solamente están las infecciones sexuales, sino las virales también, de tal manera que esos 3 primeros meses son de mucho cuidado en la mujer y propicia para condicionar algún tipo de alteración en la anatomía del feto o en su fisiología. ¿Responde tu pregunta? Sí, doctora. Gracias. Mm, Doctora, tengo una pregunta. Usted Héctor Felipe, ya. mencionó que o sea, a menor edad gestacional, en las primeras semanas hay mayor riesgo de que el feto pueda tener alguna complicación, ¿no? Claro, Pero respecto a la transmisión vertical, ¿en qué etapa sería mayor? O sea, eso quería saber. estamos hablando del VIH. De la sífilis congénita en este caso. Ah, ¿Cuándo hay mayor riesgo de sífilis congénita? la sífilis congénita es aquella en que la mujer prácticamente está eh, y sigue siendo pues los 3 primeros meses donde se van a dar el desarrollo y multiplicación celular. Entonces, hay otras complicaciones que pueden producir la sífilis en, en la fisiología del feto. Pero en realidad, por eso decía de que cuando está en un medio en el cual hay escaso o nada de conocimiento en relación a lo que es la, la, los cuidados propios, ¿no? Tanto en no tener múltiples compañeros sexuales, en si se desarrolla en un medio en que eso parece normal, entonces no va a tener nociones de cuidado. Entonces, si es que la mujer tampoco sabe de que podría estar expuesta a una enfermedad y condicionar a- a su bebé algún tipo de alteración, daño, entonces poco o nada de cuidado va a tener. Y el riesgo igual, lo que le había mencionado a Lucero, ¿no? Eh, si la madre es un medio de cultivo, si la madre está con la sífilis, ¿no? Todo su organismo está propicio para pasarle la infección al bebé. Y esto es siempre teniendo
digamos, los 3 primeros meses. Y los 3 primeros meses son muy vitales, muy básicos, ¿no? Y ¿quién aporta el alimento, la nutrición al feto? Es la madre a través de la placenta. Entonces, justamente por esa vía hematógena es la madre la condicionante de esto. Si fuera que adquiere la enfermedad posterior digamos, estando ya embarazada, porque podría ser, ¿no? O sea, eh, digamos, se le da el tratamiento a la mujer una vez que por ahí su contacto, su pareja, porque una vez que detectan la infección, lo que se hace es la persona de contacto o más cercanas o con quien vive o quien es su pareja, se hace el estudio. Y ese estudio va a determinar, pues, posible contacto. De repente no es la persona que vive su contacto de infección, que se ha dado casos, ¿no? Entonces, el problema está en la detección. De ahí, el control prenatal lo que te indica es que toda paciente que llega por primera vez se le tiene que hacer toda la prueba de descarte. Por muy pulcra, por muy poco aseada, por muy saludable que parezca, a todas las señoras se les tiene que hacer el descarte y el despistaje de los problemas de transmisión sexual. Así es, eh, Héctor Felipe. Gracias, doctora. Doctora, Sí, buenos días. Albeniz. Bueno, en las pacientes que, por ejemplo, que han tenido o que tienen sífilis, el tipo de parto, ¿existe una diferencia, doctora, en hacer, por ejemplo, un parto vaginal versus una cesárea? ¿O es independiente? ¿En qué? ¿En qué? Por ejemplo, una paciente como esta que tiene sífilis. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. La mecánica de esto es que los ponentes tienen la primera opción, luego de ello complemento o doy el argumento que satisfaga la pregunta. Tu pregunta es para Jocelyn, ¿sí? Repite, por favor, tu pregunta, Albeniz. Ya mencionaba que si, por ejemplo, en esta paciente con sífilis, Ya. ¿existe alguna indicación para hacer, cuando digamos termine las 9 meses entre un parto vaginal o una cesárea? O sea, ¿existe alguna indicación básicamente para una cesárea o es independiente, no tiene nada que ver con el caso? A ver. Doctora, la pregunta es si es que en la paciente hay alguna indicación para que pueda dar parto normal o cesárea. ¿Esa es la pregunta? Sí, creo que sí, esa es la pregunta. Eh, bueno, en cuanto al caso, creo que no habría ninguna infección. O sea, puede llegar a término, ¿no? El embarazo. Eh, no habría riesgo de infección. Pero si es que no me equivoco, a la paciente se le hizo cesárea. Claro, pero Eh, aquí se le hizo la cesárea porque eh,
comenzó a tener algún problema fetal, de respuesta Ajá, fetal. O sea, su prueba de bienestar fetal no fue de lo, digamos, mejor, ¿no? claro. Por eso se le hizo la cesárea. Pero creo que no habría, o sea, si en caso el riesgo de bienestar fetal hubiera salido dentro de lo normal, eh, la paciente hubiera podido dar el parto vaginal. Allí, en el caso de la paciente, la han manejado. Acuérdense que la bebé, la niña tenía una edad gestacional de 23 semanas y le han dado tratamiento, ¿no? Y como le han dado tratamiento, han considerado que el riesgo de infección de la madre al feto eh, eh, ya no es contagioso, ya no es dañino. Y que incluso dice, creo que en la ecografía menciona de que no habían daños aparentes orgánicos, ¿no? En el feto. Es lo que creo, Rosario. Sí, ese es el punto, ¿no? Sí, doctora, en la parte que yo mencioné en el caso clínico, en lo que es la ecografía, se decía de que no había, bueno, solamente se sospechaba de lo que era el crecimiento, ¿cómo se dice? La restricción del crecimiento intrauterino porque estaba debajo del percentil 10, pero Claro, de ahí sí, no había anormalidades. Y bueno, en la parte, en lo que es el parto, sí hubo incluso inducción, pero como presentó en el monitoreo fetal, hubo complicaciones, es por eso que se decide la cesárea. claro, claro. Es básicamente eh, es, digamos, la indicación por justamente estar comprometida la salud del bebé. El problema con la sífilis, básicamente con la sífilis, es que lo que condiciona más que todo cuando se afecta el bebé, puede ocasionar la muerte intraútero, puede condicionar las restricciones del crecimiento así muy severos. Entonces, muchas veces no es posible darle la oportunidad que nazcan, a pesar de que la serología cambia en la madre, ¿no? Aquí yo pienso, atendiendo el caso presentado, a ella le han querido inducir el trabajo de parto, por eso le han puesto la prostaglandina. Y la prostaglandina es para madurar el cuello. Han pensado, ¿no?, que no había ningún tipo de problema, nada más la afectación del producto del bebé, ¿no?, porque estaba debajo del percentil 10. Entonces, la indicación. Y aparte, cuando se hace cuando hay problemas de este tipo, o sea, una mujer con sífilis o con sífilis en tratamiento durante el embarazo, la placenta tiene que enviarse a patología, ¿no? Para ver qué grado de compromiso ha tenido. Eh, ¿Qué otra razón podría tener ese bebé un percentil bajo? A ver, ¿quién me dice? Porque esta pacientita tiene muchas condiciones, no solamente las de las enfermedades de transmisión sexual. Pero una opinión. Doctora, puede ser que es una paciente muy joven, Sí, 13 pero años. eh, a ver, argumentame un poco. No le entendí bien su pregunta, doctora. ¿Podría repetirla, por Claro, favor? yo digo de que esta paciente ha tenido muchas otras condiciones que podrían ser
lo suficiente como para indicarnos, ¿no? Aparte de la sífilis en tratamiento que ha tenido, para que su bebé pueda tener, digamos, un percentil bajo. ¿Qué otra cosa podría ser? Tú ya has dicho, creo que la edad, eso has dicho, que podría ser. Cristina. Ya entendí mejor su pregunta. Bueno, en ese caso, mm, Ujú. parte de la infección. Bueno, recuerdo que bueno, su inicio de sexual activo fue a los 13 años. No usa anticonceptivos. A ver, bueno, ¿qué más? A ver, tú me estás diciendo la edad de la niña, no uso de anticonceptivos, ¿qué más? Ya, eso puede ser, digamos, una de las razones. A ver, díganme otra razón más. ¿Alguien? Becerra. Daniel. Daniel Becerra, creo. Diego, No escuché Diego bien su Becerra. pregunta, doctora. ¿Me puede repetir? Sí. ¿Cómo? No escuché bien su pregunta. ¿Puede repetir, por favor? Bueno, esta paciente que estamos tratando del caso clínico, ¿no? Es una paciente que tiene otras razones más, aparte de la infección por sífilis, que podría ser causante de que su bebé tenga una restricción de crecimiento intrauterino, que es el menor del percentil 10. ¿Qué otra razón podría ser? Aparte de tener la enfermedad. La edad joven podría ser. Sí, ya lo dijo Cristina. Bueno, aquí el problema con esta, que es una niña de 13 años, ¿no? Aunque en las fotos que ha puesto Rosario se ve que su cuerpo parece delgado, una barriga pequeñita, cambios hormonales a consecuencia del embarazo, pero no sabemos el tamaño, ¿no? Probablemente sea una niña pequeña y eh, una niña pequeña que pues, no ha ido alimentándose en forma adecuada o
desde el aspecto nutricional, dado que ella tenía lesiones en el cuerpo y no le ha dado importancia, o sea, el cuidado a la salud tampoco era muy bueno, ¿no? No era bueno. Y probablemente su pareja, no sabemos la edad de la pareja, probablemente sea pequeño también, o sea, sea un muchacho, o puede ser un adulto o una persona, pues, si ella dice que ha tenido una sola pareja que la haya contagiado. Es más probable que sea el mayor que lo puede haber contagiado por su vida sexual, digamos, más promiscua. Bueno, sea cual sea, ¿no? Ella es una niña que tiene 13 años. Acude con 23 semanas. En ese momento tenía 22 centímetros de altura uterina, ¿no? Entonces, eh, aparte de tener esas lesiones en el cuerpo, tenía otras lesiones a nivel genital, ¿no? Que podría ser otro tipo de infección. ¿Ustedes han visto los condilomas? Doctora, Eh, buenos días. Buenos días, Lice, dime. Doctora, justo eso también yo tenía dudas sobre los condilomas. Generalmente tengo entendido que los condilomas se presentan en personas que tienen el virus del papiloma. Sí. En este caso, bueno, según explicaron que dieron más importancia a la sífilis por los niveles altos de BDRL. No sé en qué caso se podría considerar realizar un PAP para poder descartar el virus del papiloma y si es que se puede tratar ambos al mismo tiempo, tanto el virus del papiloma como sífilis, si es que durante el embarazo se le puede vacunar para de repente evitar los demás virus, porque tengo entendido que si tienes ya uno de los virus, podrías contagiarte de los otros, ¿no? Que son una variedad de virus. Esa era mi duda, sobre todo en el caso. Claro, es posible que puedan ocurrir una serie de virus. Por eso decía yo que los 3 primeros meses del embarazo son los más, digamos, posibles de algún tipo de malformación. Eh, pero el organismo que está inmunocomprometido puede ser sujeto a varias enfermedades, ¿no? Aquí le diagnosticaron eh, todas estas lesiones que tenían en base aparte, porque tenía todo el organismo, todo el cuerpo, no solamente las palmas de la mano, incluso las palmas de la mano, ¿no? Con el resultado de la serología. Y estas son pues las palmas sifilíticas que también la mostró en sus imágenes. Eh, Cuando hay el diagnóstico de laboratorio de que hay sífilis o cualquier otra enfermedad, el riesgo mayor está si no recibe tratamiento, ¿no? Entonces le dan tratamiento, disminuye la carga el dosaje de 1/32 a 1/16. Entonces, asumen, pienso yo, de que estas lesiones también que hemos visto a nivel genital va a depender mucho del lugar donde se encuentran. Si están dentro de la vagina, eso no está permitido para un parto vaginal. Pero si las lesiones son solamente externas en la zona perineal y que no va a ser o afectar en la salida del feto, es probable que puedan dar el pase. Pero cuando las lesiones, si son de virus de papiloma humano, eh, eh, van a ser detectados dentro de la cavidad, dentro de la vagina en sí, del canal del parto, no, el parto no se va a producir, va a tener que ser por cesárea. Entonces, ahora, el manejo de un bebé, de una madre con sífilis, va a depender cuán tardíamente llega a atenderse. Esta niña ha ido con 23 semanas, ¿no? Casi la mitad, un poquito más de la mitad del embarazo, probablemente recién contagiada,
cómo sería. Pero el hecho es que su bebé no ha estado comprometido nada más que por su retardo de crecimiento, que él, dentro de todo lo malo, es lo mejor que le ha pasado, porque usualmente se mueren, ¿no? Se mueren dentro del útero. No llegan a tener un parto, digamos, no llegan a nacer, en otras palabras, ¿no? Con esta restricción de crecimiento, no sabemos también cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Para que nazca el bebé. Asumimos será pues a término, ¿no? Dice, pero sí dice restricción de crecimiento intrauterino, está diciendo de que es de bajo peso, ¿no? Pequeño para la edad gestacional. Probablemente han esperado que llegue a término porque le han dado tratamiento y han considerado que podían hacer por vía vaginal. Ha pesado 2,4 kilos, ¿no? Y si ha pesado 2,4 kilos, pues lógicamente estamos dentro de lo que es de restricción de crecimiento, asumiendo que estaba a término, ¿no? Doctora, sí Por- estaba, sí llegó a completarse el embarazo, o sea, sí fue a término. Y bueno, con el peso que usted menciona de 2,400. ¿Cómo me dices, Rosario? Fue a término. O sea, sí fue parto a término. Ya, entonces si fue a término, ¿no? De todas maneras, estamos pues por el peso debajo del percentil 10 para el nacimiento. Y eso, tu historia, tu caso clínico dice peso materno. No, doctora, solamente dan el peso del bebé, pero no dan peso materno. Bien, pero 13 años, aunque en 13 años también hay chicas de 13 años bien grandes, ¿ah? Que no parecen de 13 años. Esta niña, no sé, aparente es delgadita por la imagen que has puesto. Pero bueno, eh, eh, creo que nos hemos ido un poquito del punto. El punto era que si tenía otro tipo de lesión, podían hacer por vía vaginal. Eh, la conducta dice de que si la paciente tiene una serología alta, o sea, tiene la enfermedad florida, tiene lesiones a nivel de la zona perineal, la zona perineal o la zona donde en el canal del parto, la secreción misma está llena del bicho que está produciendo la- del treponema, ¿no? Entonces, vamos a decir que hay pues va a ser muy difícil que un bebé no logre contagiarse con el exudado de esa úlcera. Entonces, si hay lesión activa, no pueden hacer por vía vaginal. Aquí han considerado que la paciente no tenía nada de lesiones activas, ¿no? Todas son lesiones cicatriciales, parece un molusco contagioso. ¿Puedes poner tu imagen, Rosario? Sí, doctora, un ratito. Voy a conectarlo otra vez a mi laptop porque se me había apagado. Ahorita lo pongo. Ahí está. Esto es una pacientita. Bueno, lesiones en todas las áreas, en las manos, todo el vientre,
Es una pacientita que ha estado hospitalizada porque está con la vía, con su brazalete de hospitalización, ¿no? Y en los genitales vemos esta, puedes ponerla de la, esa. Vemos ahí estas lesiones, ¿no? En toda la zona de los muslos, genitales, ¿no? Lesiones aparentes, parece, puedes acercar más. Aquí hay una que parece otra afección, que puede ser el molusco. Ajá. Genitales externos de lesiones tipo condilomatosas, claro, en labios mayores y perineo. Acá está, claro, acá está. Esto de aquí puede ser condiloma plano, condiloma que están en toda esa área. Sí, ahora los condilomas, si están dentro de la cavidad, o sea, de la vagina, ¿no? De la vagina, si es que hay una úlcera sifilítica por ahí, el parto vaginal no puede darse, no puede darse. Ahora, los condilomas no van a, digamos, a producir algún daño en el crecimiento del bebé. Eso sí, no tiene nada que ver. Pero la sífilis, sí. Los condilomas sí pueden, digamos, la sífilis sí va a producir daño en el bebé. Los condilomas más que todo son verrugas, pues, ¿no? Son verrugas, eh, son, hasta si se quiere, de las lesiones que se presentan son benignas. No van a influir en lo que es que el bebé sea de peso normal, puede ser hasta macrosómico, ¿no? Pero si la paciente está bien nutrida. Eh, pero sigue siendo estas, digamos, una infección también de transmisión sexual, ¿no? Que muchas veces se van a producir justamente porque la paciente es una paciente poco nutrida, ¿no? Y afecta a que puedan presentarse una serie de gérmenes, de bacterias y toda serie de bichos que puedan presentarse. Em, Ahora, dentro de todo lo que tiene esta niña, lo más grave lo han manejado, ¿no? Lo han manejado y han disminuido la carga del treponema que había, de la sífilis, y pues consideraron por el tamaño y probablemente una pelvis adecuada que el bebé podía pasar por ahí. Pero las condiciones para el parto en, en ella pues no se dieron nada más porque la intención de quienes han manejado el caso ha sido que sea por vía vaginal. Si no, no habrían madurado el cuello con el minoprostol, que es la prostaglandina E2. Pero bueno, dentro de lo que sacamos en conclusión de este caso, yo diría de que es una paciente de 13 años, poco escaso de conocimiento sobre cuidados, eh, sobre conductas de riesgo, que empezó muy temprano su vida sexual, ¿no? Y de repente con la persona equivocada, o de repente ha tenido más de una pareja, ¿no? Que dentro de esta esfera es muy poco creíble las cosas a veces. De hecho, nos confirmaría que la conducta de riesgo, ¿no? Las múltiples parejas sexuales, eh, digamos, el no saber de medidas de protección, como por ejemplo los preservativos, los condones, ¿no? Y el tampoco tener una escasa
conocimiento de lo que es el ciclo, como para saber cuándo cuidar, cuándo tener relaciones o cuándo no. No, todo esto ha contribuido que a esta, digamos, que esta paciente presente en todas las complicaciones que ha presentado. O sea, de hecho, la primera y dentro de ellas no le ha afectado tanto ha sido el, el haber adquirido la sífilis y ha hecho el cuadro, ¿no? Ha hecho el cuadro que es las lesiones primarias. Han manejado el caso, no ha llegado a ulcerarse, probablemente ganglio sí puede haber tenido, no sabemos qué grado de mayor puede haber estado su organismo comprometido, pero tan importantes son, qué tan importantes son el conocer, digamos, y el asesoramiento sobre protección para conductas de riesgo. Entonces, si nosotros estamos frente a una paciente, ¿no? que tiene estas condiciones de salud, pues no, estas condiciones de salud no podemos dejar de decir de que si hubiera tenido el asesoramiento, personas, digamos, mayores de repente con un poco más de conocimiento de cómo debe ser el cuidado, esta chiquita de 13 años, lo primero, no se hubiera contagiado y lo segundo, no hubiera iniciado relaciones tan temprano. Entonces, estamos frente pues a lo que es las enfermedades de transmisión sexual y la implicancia tan grave que puede tener en pacientes con desconocimiento de eh, las posibles afectaciones, no solamente hombres y mujeres, ¿ah? No solamente a nivel genital, sino en que pueden propagar este tipo de infecciones, ¿no? Sí, dependiendo del medio en el que esté. Y complicar más su vida, pues, ¿no? Y así como hemos visto que en esta paciente el embarazo de todo lo malo ha podido obtener que su bebé aparentemente está sin ningún signo, ¿no? de compromiso por la sífilis. Lo más grave en la sífilis es que se mueren, ¿no? El embarazo no llega a término y por ahí, o alguna malformación que hace imposible la vida, de tal manera que esta, esta paciente del caso clínico ha sacado no tan mal su enfermedad. Mm, Bien, ¿algún otro? Me parece un buen caso clínico, pero me hubiera gustado un poquito más de compromiso en la participación tanto de Jocelyn y de Rosario, ¿no? El caso es bueno, es explícito, pero la participación de ustedes dentro de lo que es el caso, ¿no? El tema importante. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿podría hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Podría hacer una pregunta? No entiendo, ¿Me escucha? Hugo. A ver, ¿Me escucha? ahora sí. Tengo una pregunta. Si en el caso de las pruebas diagnósticas, ¿cuál sería la prueba diagnóstica con mayor precisión y certeza para el diagnóstico de sífilis, de clamidia y gonorrea? Y son distintas, ¿ah? A ver, ¿quién, Sí, lo sé. ¿Cómo?
Sé que son distintas, solamente que quería saber cuál es, en el caso de las compañeras que han hecho A ver, que te la contesten. A ver, Lisette, no, ¿quién? Rosario. prueba diagnóstica que tiene mayor precisión y certeza diagnóstica para el caso de sífilis, clamidia y gonorrea, en la actualidad, ¿no? Ya, vamos a ver. A ver, Rosario. Sí, pero es que no le logré escuchar, doctora, toda la primera parte que habló al compañero. Dice, ¿qué pruebas son consideradas para cada una de las enfermedades como las mejores, las más directas, las más claras? ¿Sí? Bueno, doctora, en el caso de la sífilis, como ya mencioné, eran las pruebas treponémicas, ay, ¿cómo era el nombre? De la FTA. Eso es con respecto a lo que es sífilis. ¿Ya? En realidad hay la prueba de FTA, creo, la prueba de campo oscuro, hay para ver la movilidad del treponema, pero esas son las que se utilizan en el sífilis, en la sífilis. Luego tenemos, ¿qué otra más se ha preguntado sobre la gonorrea, ¿no? De las, En el caso de gonorrea y clamidia, doctora, las pruebas de inmunoensayo puede ser. hay sí, una serie de pruebas que el laboratorio, ahora mientras más moderno el laboratorio, más rápido hacen, ¿no? Luego, ¿qué más ha preguntado? Sobre gonorrea, sobre sífilis, y sobre lo que ha preguntado sobre la clamidia. Bueno, doctora, pero para la clamidia también son pruebas de inmunoensayo, igual que en lo que es la gonorrea. Básicamente, Bueno, doctor, igual consta, bueno, para el diagnóstico, básicamente es la clínica, doctora. Y bueno, tenía conocimiento de que en la gonorrea y en la clamidia son pruebas de inmunoensayo, ¿no? Pero claro, eh, no es muy fiable tanto con lo que respecta a la sensibilidad y a la especificidad, ¿no? Pero bueno, eso tenía entendido, doctora. claro. Estas pruebas, por eso le decía, mientras más modernos los laboratorios producen los exámenes de inmunología y la detección pues de las IgG para ver si es que hay o no positividad en las pruebas. Y diferentes a lo que son las otras pruebas que tienen relación con la sífilis, ¿no? Y la gonorrea. Igualmente las pruebas de las otras tipos de infecciones de transmisión sexual que puedan haber. Así es, Hugo Alfredo. Sí, doctora. ¿Tienes tú algún aporte? Porque es importante también que si tienes algún conocimiento de ello, lo hagas conocer a tus compañeros. ¿Qué es lo que Doctora, has más que leído? nada, la pregunta que le hago es en base a algún caso que he visto, en el cual se hace Sí, las pruebas para gonorrea y clamidia y son negativas, y luego se hace una prueba PCR y sale positiva. claro. Entonces, lo que sucede ahí Esas es que son pruebas obviamente inmunológicas. claro, las pruebas PCR
no están a disposición de todos, ¿no? Son caras, cualquier laboratorio no las hace. Entonces que hay mucha gente con una enfermedad ahí asintomática, no afectado ni siquiera por el sistema de salud, ¿no? O sea, eso iba mi pregunta, ¿no? Bueno, sí, hay parte que es cierto, parte que no. Hay lugares donde, digamos, institutos nacionales sí están empezando con lo que es el tener y hacer pruebas de PCR. Si no la hacen ahí, la mandan al Instituto de Salud, ¿no? Al Instituto Nacional de Salud, donde envían las pruebas con los resultados pertinentes en caso de que esa institución no la tenga. Así es, Hugo Alfredo. Albeniz, Sí, doctora, quería aportar en esta parte en sí, relación a que por lo menos lo que tengo entendido, las pruebas así de confirmación por lo menos la gonorrea no es que se haga y se confirme. Lo que sé que el manejo generalmente es sindrómico, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, sobre todo por el tiempo que toma, ya que o sea, los pacientes difícil que vuelvan, que se le haga la prueba y se demore. Entonces, donde hasta yo tengo entendido es que el tratamiento es sindrómico y no es que se aísle y se critique tal o cual. Bueno, es lo que quería aportar. claro, está bien. Es cierto. Y lo que dice tu compañera también, tu compañera mencionó que en estos casos de enfermedades de transmisión sexual, básicamente nosotros vemos a las personas, pero va a depender la clínica, va a depender lo que el paciente manifieste, ya sea porque tiene secreción, ya sea porque tiene un ganglio, ya sea porque tiene una úlcera, ya sea porque tiene molestias urinarias, etcétera, etcétera. La clínica es lo que nos va a indicar, dado ahí que nosotros vamos a pedir tal o cual prueba, pero en en la gestante, siempre lo primero que se hace, y en todos los pacientes que llegan hasta para una intervención, y más todavía si es para una intervención, se le pide toda la prueba, la batería de serología para determinar que pueda ser o no portador de una infección de transmisión sexual, que a la larga esto se transmite por la sangre, y si uno va a entrar, por decir, a una cirugía, debe tener todas las precauciones del caso. El paciente debe, mm, si tiene ya la tipificación de que tiene una serología tal, tener que saber que hay que tener mayor protección, cuidado, los pinchazos con las agujas, qué sé yo, doble guante, etcétera, etcétera. Y en las pacientes gestantes el diagnóstico debe tenerse mediante la serología, y se ampliará si es que la paciente tiene, digamos, algún tipo de problema. Y no solamente la implicancia en función de alguna lesión, sino en una implicancia en lo que viene a ser el embarazo. Pueden haber las muertes fetales, que no son, que llega la paciente con contracciones, prematuro, y se muere, y después no sabemos por qué. Y después se averigua, se le piden todas las pruebas y se determina que la paciente tenía algún tipo de enfermedad, ¿no?, que condicionó que ese bebé no llegar a término. Entonces, lo importante de esto es que el comportamiento en una mujer gestante, en función de otros que no son gestantes, es muy importante para el futuro del bebé, ¿no? Ya sea un buen desarrollo neurológico, un desarrollo ponderal adecuado, y el futuro, que va a ser totalmente distinto que si tuviera alguna secuela, algún compromiso por alguna alteración debida a alguna enfermedad de tipo eh, eh, de transmisión sexual. Bien, entonces, bien, vamos a dar por concluida entonces esta, esta práctica, me parece. Dime, Cristina. Doctora, solo quería dar un aporte rápido de lo que aprendí en práctica en la maternidad.
Ya, muy bien. Bueno, el doctor nos mencionó que en caso de las vaginitis, ¿no? La diferencia entre una vaginosis bacteriana y en el caso de una tricomoniasis o una vulvovaginitis es importante porque la vaginosis bacteriana va a dañar al feto, ¿no? Puede reducir su desarrollo de crecimiento, también puede haber ruptura de membranas, también un nacimiento prematuro, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciarlos entre ellos y diagnosticarlo en todo caso, ¿no? En ese caso, bueno, el doctor mencionó el test de Nugent, que creo que es el mismo test de examen directo, ¿no? De exudado. Claro, pero es importante lo que dices, ¿no? Porque lo has visto o lo han visto. Dentro de lo que es las pruebas que se hacen, dentro de lo que es el examen de la paciente, la clínica, ¿no? Es una de las cosas que marcan más. Cuando nosotros vemos a la gran mayoría de mujeres, y más si son gestantes, una de las mayores síntomas y signos que presentan es las molestias a nivel genital, las leucorreas, y dentro de las leucorreas, las que se han mencionado. La vaginosis, pues cualquier paciente con o sin relaciones puede presentarla. La única que es transmitida por relaciones sexuales son las tricomoniasis, ¿no? Pero la clínica entre ellos es muy importante. En ginecología y en obstetricia, lo importante es las características y el olor. Eso es, digamos, bastante llamativo, el olor que tiene la vaginosis bacteriana, tiene un olor a pescado, ¿no? O sea, el olor es fuerte y característico de esta patología. Es importante lo que has mencionado, Cristina. Bien, entonces, si no hay otra intervención, damos por concluida esta práctica, ¿sí? Vamos a detener la grabación.